Silencio. Allora, sì. Ahora sí, buenas tardes. Sí, solo es para probar. ¿Alguno que me confirme si escuchan bien el sonido? Bien, y también alguno que hable. Listo. Muchas gracias. Esperamos un par de minuticos más y comenzamos. Hemos cambiado el salón, entonces. Listo. Ahorita comparto. Estoy poniendo la... Ahí ya está. ¿Qué hubo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, bienvenidos al mini curso del profesor Regges, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Dos palabras sobre el conferencista que digamos hoy, que va a hacer un mini curso de 3 días sobre los métodos automatizados para el cálculo de observables en física de altas energías. Y va a ser un seminario también mañana de 4:30 a las 4:30, después del curso. El profesor Regges hizo la maestría aquí nel 2015 con una tesis sobre la stabilità del vacío, la stabilità del vacío nel modello standard, a partir del descubrimiento de la masa del Higgs nel 2012. Entonces, digamos, un cálculo tenaz del dos loop. Non contento dello dos loop, nel dottorato passò a tres loop, donde calculó las predicciones para la masa del Higgs más liviano nel modello supersimmetrico minimal, cálculo altamente refinato de tres loop in supersimmetria. Digamos, tiene una trayectoria de física teórica de precisión, como se aprende en teoría de campos. Esa precisión es necesaria para comparar la predicción teórica con los datos experimentales, pero también es necesaria para dar un sentido a los observables que se calculan, porque en teoría de campos calculamos cantidades de manera perturbativa, e l'ordine perturbativo más vago è solamente una indicación cualitativa de lo que es el valor que se puede medir. Digamos, hay muchos parámetros que
che variano fortemente e che solamente cálculos perturbativos de orden más elevado, 3 loop, pero digamos, los futuros aceleradores requieren por lo menos 4 loop, solamente estos pueden dar valores de observable. Actualmente el profesor es el profesor investigador de la Universidad de Pamplona, en el norte de Santander, Colombia. Un ejemplo de, digamos, sus publicaciones reciben continuamente citaciones, reciben continuamente atención a nivel internacional sobre estos cálculos muy refinados de las predicciones de la masa del Higgs a alto orden perturbativo. Un ejemplo de cómo, estando al borde de la comunidad científica, se puede ser competitivos con el centro del mundo. Muchas gracias y buen trabajo. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para todos los que asistieron presencialmente, pues muchas gracias por asistir, ¿cierto? Y también para los que se encuentran ahorita virtualmente por Google Meet, también muchas gracias, ¿no? Agradezco también al profesor Rafael Efacio, quien fue el coordinador y organizador de este minicurso y del seminario que voy a dar en los próximos días, ¿cierto? El minicurso va a ser sobre todo sobre física computacional para altas energías y entonces básicamente lo que quiero es mostrarle las principales técnicas computacionales que se usan para hacer cálculos de amplitudes de scattering a distintos órdenes perturbativos. Voy a tratar de hacer ejemplos primero sencillos, que sea algo que puedan entender, pero luego, bueno, voy a mostrar algunos ejemplitos un poco más complicados, un poquito más complicados, ¿no? Empiezo con una introducción sencilla, rápida sobre las cosas que vamos a discutir y luego poco a poco vamos mirando qué herramientas necesitamos, qué se supone que deberían tener instalado y cómo debería utilizarse. ¿Sí? Tengo que compartir pantalla. Un momentico. Ya había quitado la de compartir. Aquí tengo aquí. Listo. En principio deberían poder ver mi pantalla, pero alguno me confirma, los que estén conectados. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, rápidamente, ¿cuál es la idea? La idea es que queremos ver cómo es el cálculo de amplitudes de scattering en los procesos de físicas de altas energías. Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro un ejemplito de un cálculo sencillo, ¿cierto? El scattering electrón-positrón que va en mon-antimón, en este caso estaría a nivel árbol, ¿cierto? A nivel clásico. Y entonces voy a mostrarles cómo se obtiene, por ejemplo, esta expresión de esta amplitud usando distintas herramientas. Voy a mostrarles cómo es el uso de un paquete que se llama Fein Rules, cómo se utiliza FeinArt, FeinCalc, ¿cierto? Y otras herramientas más avanzadas que van a necesitar si desean hacer este tipo de cálculos. Este cálculo va a ser relativamente sencillo, se van a dar cuenta que es muy fácil de hacer, con solo unas líneas se reproduce esta amplitud. Pero la idea es que voy a tratar de construir paso por paso el código que genera este resultado para que ustedes pues vean cómo se hace, ¿no? Cómo se hace de principio a fin. Una vez que ya les haya mostrado cómo se hace paso por paso, entonces ya les empiezo a mostrar otros scripts que ya están diseñados por mí y que cumplen con otros objetivos, ¿no? El problema generalmente con este tipo de cálculos es que cuando se quiere incluir correcciones cuánticas, por ejemplo, correcciones virtuales o correcciones reales, entonces hay que incluir loops, ¿cierto? De partículas virtuales dentro de los procesos. Entre más loops se empiecen a incluir, el cálculo empieza a complicarse bastante, empieza a ser mucho más difícil de hacer y el problema es que se empieza a tener que necesitar herramientas, métodos numéricos para poder evaluar estas amplitudes de manera numérica, ¿no?
la idea es que podamos encontrar una evaluación numérica de estas amplitudes de scattering, y usualmente cuando uno va a más de un loop, no se cuenta con una fórmula analítica para hacer este cálculo, por lo que es necesario usar ciertas técnicas que yo les voy a presentar, ¿no? El mismo problema ocurre cuando empezamos a incluir más líneas externas en los diagramas de Feynman. Si se empiezan a incluir más líneas externas en los diagramas de Feynman, entonces las integrales que aparecen empiezan a tener más variables cinemáticas, y como consecuencia, de nuevo, el cálculo de la integral empieza a complicarse. Por lo general no puede hacerse analíticamente, por lo menos para la precisión requerida actualmente en los procesos en los que estamos interesados. Ya no hay herramientas analíticas para hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, la idea es tratar de entender un poquito cómo abordar estos problemas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Bueno, usualmente lo que se sabe hacer es el cálculo a un loop de los distintos diagramas de Feynman. Los diagramas de Feynman pueden tener varias líneas externas, ¿cierto? Se sabe hasta 4 líneas externas y a un loop. Resolver las integrales que van a aparecer cuando se hace el cálculo de las amplitudes. Es decir, se sabe resolver analíticamente. Estas integrales se pueden expandir en series de Laurent, tienen una estructura analítica conocida, podemos saber cuáles son las divergencias. Usualmente son divergencias aisladas, ¿cierto? Son polos simples en este caso, que uno puede extraer fácilmente, y además se puede saber cuál es la parte finita, la contribución finita de estas integrales. Está dada en términos de funciones sencillas, por lo general son polinomios de los invariantes cinemáticos o términos logarítmicos, ¿no? Entonces van a aparecer funciones realmente sencillas en los cálculos a un loop, mientras tengan hasta 4 líneas externas, ¿no? Entonces, la burbuja del vacío, que no tiene líneas externas, el tadpole, que solo tiene una línea, la autoenergía, que tiene 2, el vértice con 3 y la cajita, el box, con 4. Si no hay ninguna estructura tensorial en el numerador de las integrales, entonces estas integrales se llaman integrales irreducibles y son las famosas funciones de Passarino-Bellman, que se conocen muy bien, ¿no? Sin embargo, si uno empieza a aumentar, por ejemplo, el número de líneas externas, entonces si tiene uno el pentágono, el hexágono o más líneas externas, pues los problemas empiezan a complicarse. Y en principio, las integrales empiezan a no poderse resolver analíticamente hasta cierto punto, ¿no? Hay programitas como el programa de Thor Riemann, que se llama PJ-Fry, que está implementado para C++, que me permite ir, de hecho, hasta lo último que vi. Bueno, lo último reportado fue hasta 7 líneas externas a un loop, y se puede reducir esos diagramas con 7 líneas externas a un loop como una superposición de las funciones de Passarino-Bellman, es decir, diagramas hasta con 4 líneas externas. Se puede hacer eso, ¿no? Más allá, bueno, no, hay que hacer aproximaciones numéricas en realidad, ¿no? También el problema con los loops es que cuando uno empieza a ir a más de un loop, por ejemplo 2 loops, empiezan a aparecer integrales de las que no se conoce su estructura analítica. No se puede escribir en términos de funciones especiales, y entonces hay que recurrir a métodos numéricos para poder evaluar este tipo de integrales. Por ejemplo, estos vértices que estoy mostrando aquí a 2 loops, que es un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, es uno de esos casos en donde hay que recurrir a métodos numéricos para hacer la evaluación. Pero no solamente esto, a 2 loop, porque bueno, a 2 loop por lo menos se tiene las burbujas del vacío, los tadpole, las autoenergías, se saben en general cómo resolverlas, ¿cierto? Pero los vértices y los boxes, las cajas, no se tiene un método analítico. La cosa empeora si uno va a 3 loops. Si uno va a 3 loops, en el único caso en el que se puede encontrar una solución en términos de funciones especiales, es en el caso en el que uno tenga funciones de Green de 0 puntos, con 0 líneas externas, y haya únicamente una escala de masa en los propagadores. Entonces, de hecho, ese cálculo fue hecho por Niel-Endesi, ¿no? La expansión de estas burbujas del vacío a 3 loops. Si uno empieza a incluir más escalas de masa, no existe entonces la manera de encontrar una expansión en series de Laurent de estas integrales,
en términos de funciones que se conozcan bien su estructura analítica, ¿no? El caso es peor para autoenergías, para vértices. Bueno, en ese caso ya hay que recurrir totalmente a los métodos numéricos para poder estimar de alguna forma este tipo de integrales. Bueno, actualmente con la precisión de los experimentos que se están haciendo en el LHC con alta luminosidad, pero también lo que se espera encontrar en los nuevos aceleradores de partículas como el ILC o el FCC o CLIC, bueno, todos estos nuevos aceleradores que, bueno, en principio van a aparecer entre 20 y 30 años, ¿cierto? Todavía falta bastante para que aparezcan, pero allá la incertidumbre de los experimentos se va a reducir tanto que va a ser necesario para ciertos observables físicos, incluso ir a 4 loops, ¿cierto? O aún más, ¿no? Incluso 5 loops en ciertos observables. Bueno, no es extraño que haya un cálculo de 5 loops. De hecho, en la electrodinámica cuántica, para el caso del momento magnético del electrón, hay un cálculo ya 5 loops precisamente de ese observable, pero bueno, allá solo hay una escala de energía y las cosas de alguna forma se pueden hacer para que funcionen, ¿no? Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos actualmente, pero bueno, no espero tampoco, no pretendo en 6 horas llegar a resolver cálculos con una precisión tan grande. Solo espero pues mostrarle las principales técnicas y de pronto más adelante, si algunos están interesados, entonces de pronto hacer otro cursito de extensión donde se pueda entrar más en detalle en ciertas herramientas, porque aquí lo que voy a hacer es mostrarles distintas herramientas, códigos sencillos que ustedes puedan entender fácilmente y bueno, por lo menos que quede un poquito claro cómo es que se procede de principio a fin, ¿no? Desde que uno dibuja los diagramas hasta que obtiene algún resultado numérico. Esa es la idea con el cursito, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero es que el lenguaje, sobre todo en el que vamos a trabajar, es Wolfram Matemática, ¿sí? Y entonces todos estos paquetes que yo les voy a mostrar son de hecho paquetes de Wolfram Matemática, que hasta hace poco no tenía licencia gratis, ¿cierto? Había que pagar. Pero ahora, de hecho, Wolfram permite que ustedes descarguen el kernel, el núcleo, ¿cierto? Y puedan entonces hacer scripts en archivos de texto y ejecutar solo el kernel. Y lo que ellos cobran en realidad como licencia es la interfaz gráfica. Entonces, por lo menos uno podría usar sin licencia el kernel de matemática, ¿cierto? No es difícil de hacerlo. Pero entonces no tendría la interfaz gráfica. La única interfaz que tendría es una interfaz que hay en la terminal de Linux, donde ustedes pueden, bueno, hacer algunas cositas. Digamos, el lenguaje no es tan intuitivo y usualmente la gente usa pues la interfaz para poder hacer los cálculos, pero yo voy a tratar de mostrarles un poquito cómo se haría directamente en la terminal. Y bueno, luego comparamos un poco con las cosas que se hacen en la interfaz gráfica, pero pues yo recomiendo no depender de la interfaz gráfica por las licencias que son bastante costosas. A un estudiante una licencia de 1 año le cobran como 5 millones de pesos. ¿Sí? ¿Y eso quién lo va a pagar? No, nadie lo va a pagar. La cosa es que todos estos códigos para física de altas energías usualmente están desarrollados en matemática. Hay algunas cosas hechas en Python, otras en C, pero no, la mayoría están aquí, en matemática, ¿no? Pues en Colombia difícil encontrar una licencia de este estilo, además que las licencias vienen con el número de núcleos que usted puede lanzar en paralelo. Entonces son 5 millones por la interfaz gráfica más 8 núcleos. Y este tipo de procesos requieren que ustedes usen muchos núcleos. Digamos, en el cálculo que yo hice a 3 loop en el doctorado, del que estaba hablando el profesor Rafael, yo enviaba las cosas en paralelo en 100 núcleos, ¿cierto? 200 núcleos y permanecían ahí programando varios meses. Y bueno, eran cálculos enormes. Pero ellos obviamente tenían una licencia bastante generosa, ¿no? Entonces no había problema ya. ¿Listo? Entonces, muy rápidamente les digo qué tienen que hacer para descargar Wolfram, aunque bueno, en este punto yo supongo que ustedes, es posible que lo tengan, pero la idea es que tienen que ir a la página de Wolfram, tienen que ir aquí donde dice Wolfram Engine, ¿cierto?
Y este es el ejecutable que tienen que descargar. Descargan cualquier versión, la última, 13.3. Es recomendable pues que usen Linux, ¿cierto? Pero también está para Windows, ¿sí? Y entonces lo único que tienen que hacer en realidad es abrir una cuenta oficial aquí en Wolfram con su correo institucional, abren la cuenta, descargan esta versión y obtienen una licencia que ellos les dan a ustedes que luego tienen que ir a activar por la terminal, ¿no? Entonces simplemente le dan aquí, obtenga su licencia, le piden su correo, su clave, ellos le dan la licencia y ustedes cuando van a activar el script que descargaron, el kernel de Wolfram Engine, que es fácil activar, buscan por aquí está, en preguntas y respuestas, por ahí les dicen cómo instalarlo, ¿no? En Linux. Lo instalan y activan la licencia y es gratis de Wolfram Engine, ¿no? Entonces, es algo sencillo de hacer, simplemente si no han descargado Wolfram Engine, pues descarguenlo, no ahorita, porque pesa como 5 gigas, ¿cierto? Entonces, lo descargan en su casa y lo instalan y empiezan a utilizarlo, que es algo sencillo de utilizar, ¿no? Entonces, una vez que ustedes lo tengan instalado, también si no sé, si tienen alguna duda con la instalación, pues yo simplemente les puedo dejar un documento paso a paso de qué es lo que tienen que hacer o también me pueden preguntar en cualquier momento, no hay problema con eso. Una vez que lo tienen instalado, entonces ustedes van a una terminal de Linux, ¿cierto? Y pueden ejecutar Wolfram Engine únicamente con este comando Wolfram Script, ¿no? Entonces, ustedes ejecutan Wolfram Script y esto los va a entrar a una terminal. Es como una interfaz muy rústica de matemática en la que, sin embargo, pueden trabajar, digamos, un poco. Digamos, aquí se puede revisar todas las funciones que hay de matemática instaladas por defecto, son como 6.000 funciones, por eso pesa tanto, ¿cierto? Pero, digamos, pueden utilizarla un poquito si no están muy acostumbrados a hacer scripts en hojas de texto y ejecutarlas, ¿no? Entonces pueden utilizar un poquito esta interfaz, ¿no? ¿Listo? Yo de todas formas voy a hacer directamente los códigos en un script, en una hojita de texto, ¿sí? Listo, eso es lo primero. Lo segundo que necesitan por ahora para empezar es Fein Rules. Entonces, no sé si a ustedes les llegó este documentico que yo había hecho. Creo que sí, ¿sí o no? ¿O no les llegó? Bueno, no importa, no hay problema, yo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Los podemos meter a los asistentes en un Google Classroom y dejarles ahí los documentos? Sí. Creo una... Sí, entonces sería bueno recoger como le pongo todo el material. Sí, y recoger pues los correos de todos los participantes y subirlos ahí, ¿no? Bueno, entonces más adelante les dejo estos enlaces, pero ustedes pueden buscar en Google rápidamente Fein Rules, ¿cierto? Ir a la página de ellos, y descargar pues el paquete. Aquí bajan la última versión de Fein Rules, que es la 2.3. Si no se ve el aumento, ahí se ve mejor, sí. Sí, ¿no? Descargan la última versión de Fein Rules y acá, bueno, acá hay mucha más información, hay manuales, hay bases de datos, bueno, ahorita miramos un poquito más eso, ¿no? Entonces, este Fein Rules, cuando uno lo descarga, simplemente es una carpetica que viene con un paquete, con la extensión de matemática. Entonces, a ustedes lo que les va a aparecer en realidad es simplemente esta carpeta. Tiene un poco de archivos, pero lo que les interesa sobre todo es este archivo que se llama feinrules.m, ¿sí? Que es el que en realidad necesitan para hacer los cálculos que vamos a hacer. Y entonces es suficiente con descargar la carpeta, es decir, no requiere ningún tipo de instalación. Ustedes descargan la carpeta, la ponen donde quieran, y lo único que van a necesitar es la ubicación de este archivo feinrules.m. Es todo lo que van a necesitar para ejecutar este código. ¿Listo? Una vez que tienen este código, entonces hacen lo siguiente.
Vamos a entrar aquí. A ver. La idea es la siguiente. Con Fein Rules, se hizo la presentación. Con Fein Rules lo que uno hace es lo siguiente. Uno básicamente escribe el lagrangiano en el que usted está interesado trabajar. Entonces está el lagrangiano de la electrodinámica cuántica, el de la cromodinámica cuántica, o el lagrangiano completo del modelo estándar, o lagrangianos de teorías efectivas, extensiones del modelo, lo que quieran, ¿no? Escriben el lagrangiano en el lenguaje de Fein Rules, y lo que va a hacer Fein Rules básicamente es producir un modelo donde se generan las reglas de Feynman de todos los vértices asociados a ese lagrangiano para poder construir diagramas de Feynman, ¿no? Eso es lo que va a hacer Fein Rules. Y entonces lo importante es que produce el modelo que uno tiene que poner en Feinarts para poder dibujar los diagramas de Feynman y producir las amplitudes, ¿no? Entonces, uno también podría ir directamente a Feinarts y coger los modelos que ya están establecidos, modificarlos y luego producir uno mismo sus reglas de Feynman, pero esta es una manera, digamos, más sistemática, más automatizada de hacerlo. Empiezan entonces escribiendo el lagrangiano, escriben el lagrangiano interacción, producen las reglas de Feynman y las exportan a Feinarts. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Hay limitaciones sobre el tipo de lagrangiano que puede escribir? No, en principio, incluso se pueden incluir teorías supersimétricas, ¿sí? Se pueden incluir operadores de mayores dimensiones, ¿sí? Como lo que hace Daniel. Todo eso se puede hacer, ¿no? Digamos que ya lleva bastante tiempo de desarrollo, hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, ustedes aquí en la página... También sobre la sensorialidad de los campos que puedo poner, que había un campo de spin 2, pero digamos, quiero poner spines más elevados con un alto número de índices tensoriales. Sí. No hay... Sí. De hecho, aquí hay varios modelos en donde usan spines más altos. Ustedes pueden ir acá, donde está este database, y mirar, por ejemplo, todos los ejemplos de modelos que quieran. Acá hay muchos ejemplos, ¿no? Del modelo estándar, extensiones, modelos de extradimensiones, supersimetría, en fin, hay varios ejemplos de modelos que producen las reglas de Feynman para luego utilizar en Feinarts, ¿sí? Yo les muestro un ejemplito sencillo para que se familiaricen con... Bueno, no creo, no. Pero habría que mirar, ¿no? Pero de pronto porque hay teorías efectivas. Son vértices on-shell más que off-shell, pero en principio se podría hacer. Digamos, todo esto como está hecho en el lenguaje matemático, uno podría pensar en escribir uno mismo su modelo y hacer que funcione, ¿no? Sí. Pero no sé si aquí ya tengan algún modelo de cuerda, ¿no? Creo que no, pero mira. Bueno, ¿cómo funciona? Hay que hacer dos cosas. Hay que hacer primero un archivo que tiene una extensión .fr. Esta extensión en realidad no es importante. En matemática uno puede abrir cualquier archivo de texto, ¿cierto? Para que funcione como un modelo. Pero bueno, la extensión FR, Fein Rules, ¿cierto? Y hay que escribir algo así como un modelito en donde ustedes van a decir básicamente cuáles son los campos de materia que van a incluir en el lagrangiano, van a decir cuál es el grupo de simetría que tenga ese lagrangiano y van a indicar básicamente cuáles son los índices que tienen que aparecer en ese lagrangiano, es decir, índices de color, índices de Lorentz, todas las cosas importantes cuando uno construye un lagrangiano. Hay que ponerlo aquí, pero bueno, hay que ponerlo en el lenguaje de matemática y también un poco en el lenguaje propio de Fein Rules. Entonces es algo, digamos, un poquito aburridor de hacer, ¿sí? Pero tampoco es la gran cosa, no es que ustedes, digamos, encuentran varias plantillas que pueden modificar encima y acomodar ustedes un poquito. Porque esto lo que pasa es que tiene un poco de variables del entorno de Fein Rules predefinidas que ustedes simplemente tienen que ir asignándole valores, ¿no?
Pues matemática funciona como cualquier otro programa, usted tiene una variable, le asigna un valor, puede hacer funciones, puede hacer rutinas, puede hacer loops, etcétera, igual que cualquier otro lenguaje de programación. Y entonces, por ejemplo, acá hay ciertas variables de entorno. Esto simplemente es un nombre de una variable que está predefinida en FrameRules, donde yo le puedo poner, digamos, un nombre al código. Y lo que pasa es que FrameRules permite además generar archivos LaTeX que quede escrito como en forma de artículo científico. Entonces, todas las cosas que uno va haciendo acá, por ejemplo, el lagrangiano, las reglas de Feynman, quedan escritas en forma de artículo. Entonces, son cositas adicionales que tiene esto. Entonces, información que uno puede poner. En ese sentido, también el grupo pequeño de Wigner para el Little Group, digamos, podría ser implementado en esta manera, digamos. Allá no son vértices off-shell, sino son vértices on-shell, o sea, las líneas externas están sobre la capa de masa, pero, digamos, la idea es la misma. Es la misma, sí. Porque usted más adelante es el que le va a ir diciendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas sencillas. Mire que esto no, en realidad no lo pongo yo, esta es una variable de entorno de FrameRules, entonces usted simplemente le asignan un valor y todos estos son variables que se encuentran en FrameRules. ¿Qué hacen ustedes? Pues van a Archive, descargan el manual y van mirando qué se pone en cada variable y ya, ¿cierto? Entonces esto no es importante, es simplemente para tener algo así como una licencia del código, ¿sí? Lo importante es las otras definiciones que uno va a poner acá. Por ejemplo, este ejemplito simple que yo hice es para la QCD, para la cromodinámica cuántica, pero solamente tiene una generación de quarks, ¿cierto? Para hacerlo más rápido. Y entonces les explico rápidamente qué cositas se ponen acá. Por ejemplo, hay que definir 3 índices. El índice pues, de generación, aunque yo solo puse una generación, es el que va a recorrer las 3 posibles generaciones de los quarks, ¿no? Up, down, ¿cierto? Up, down, top, bottom y el otro que es charm, strange, ¿no? Entonces esas 3 generaciones, por lo que esto produce una lista de rango 3. Esta función que está aquí, range, sí es una función de matemática, que lo único que hace es crear una lista con 3 numeritos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso es todo. Entonces acá lo único que estoy haciendo es dar el rango de este número cuántico, que bueno, es básicamente el sabor, ¿no? El sabor el que estoy poniendo acá. También hay que poner el índice de color. Este sería el de la representación fundamental, entonces también va hasta 3, ¿cierto? Y estaría el índice de color, pero para los gluones en la representación adjunta, por lo que pues el número de grados de libertad son 8, ¿no? 8 en la adjunta. Entonces uno tiene que ir especificando. Defino 3 tipos de índices con esta cierta longitud cada uno, ¿no? El número de índices que puede tomar. Bueno, esta función indexStyle simplemente es para darle alguna denominación a los índices. El de color se va a llamar I, el de gluón se va a llamar A, y el de generación se va a llamar F, y es simplemente darle una denominación a los índices. Después ustedes tienen que definir cuáles son los parámetros que van a incluir en la teoría. Aquí únicamente está la constante de acople fuerte, ¿cierto? Y está la potencia del parámetro, cómo aparecen los vértices que yo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, ustedes saben que hay vértices que tienen el acople al cuadrado, otros que tienen el acople a la 1. Usualmente lo que hace uno es la expansión perturbativa, no en la constante de acople fuerte, sino en la constante de estructura, ¿no? Alfa S, que es GS al cuadrado, ¿no? Sobre 4pi. Entonces uno puede definir alfa S y decir, bueno, el orden es 2 porque tendría 2 potencias del acople fuerte, ¿no? Entonces esta función interaction order es simplemente para eso, El valor, bueno, depende de la escala de renormalización, ustedes pueden asignar un valor inicial, ¿sí? Y bueno, esto simplemente es para los documentos de LaTeX, ¿no? Entonces, lo primero es que definen los parámetros que van a utilizar y los guardan en esta variable que está aquí, ¿sí? Entonces, después, lo que hacen es definir los grupos de simetría. El grupo gauge de la lagrangiana, ¿cierto? Que van a utilizar. En este caso, el grupo de simetría sería el grupo SU3 de color. Y de nuevo, ustedes le pueden asignar ciertas características, ciertas propiedades que tiene ese grupo. Pues no es un grupo abeliano.
tiene asociado un bosón gauge, ¿cierto? Que en este caso lo vamos a denominar con la letra G mayúscula, tiene asociada una constante de estructura que se llama F, etcétera. Hasta las representaciones y las constantes de acople, ¿no? Eso es básicamente lo que se está haciendo. Esta T, pues, básicamente pues, es el generador de la simetría, ¿no? Y entonces, en la representación fundamental tiene el índice de color que habíamos dicho que iba hasta 3, ¿no? Que tenía rango 3. Entonces, es información que uno puede poner sobre los grupos. Pueden poner todos los grupos de simetría que conocen, ¿cierto? El grupo SU2, el grupo 1, todos los grupitos de simetría los pueden poner acá, definirlos aquí. Pero, digamos, las matrices de los generadores, que lo tengo que escribir yo. No, digamos más adelante. Aquí hasta ahora solamente se está definiendo un modelo diciendo exactamente cuáles son las cosas que aparecen en el lagrangiano. ¿Sí? Pero las matrices más adelante se pueden poner, ¿cierto? Listo. También tienen que decir cuál es el contenido de materia que está en el lagrangiano y entonces especificar cuáles son los campos que van a aparecer. Aparece fermiones. Esta es la misma nomenclatura de Feinarts, ¿no? Entonces uno básicamente define variables para los campos de materia, fermiones, bosones vectoriales, bosones escalares, fantasmas de Faddeev-Popov, etcétera, ¿cierto? También se pueden incluir supermultipletes, supercampos, en fin. No sé si cuerdas, si pueden... Para cuerdas no sé qué tanto se puede hacer, pero digamos por lo menos para partículas sí se puede incluir muchas cosas. Por ejemplo, aquí yo incluí un fermión nada más, ¿cierto? Y obviamente, bueno, se tienen que poner todas las características del campo fermiónico que se incluyó. En este caso, pues se incluyó simplemente los quarks tipo up. Y entonces aquí están, ¿no? El up, el charm y el top. Nada más los incluí acá. Y bueno, los quarks no son iguales a sus antiquarks, ¿cierto? Y entonces hay que poner que el autoconjugado sea falso y bueno, hay que indicar cuáles índices van a aparecer en los campos, etcétera, etcétera. Se le puede dar los valores de las masas, ¿cierto? A cada uno de estas partículas. Estas masas aquí pues están puestas en gigaelectronvoltios, ¿cierto? Entonces el quark-top es el más pesado, 172 gigaelectronvoltios, están las otras masas. Se pueden incluir también los anchos de decaimiento, etcétera, ¿no? Etcétera aquí. El otro campo que está incluido es el campo del gluón, entonces es un bosón vectorial y bueno, tiene también todas estas características, ¿no? No tiene carga eléctrica. Entonces aquí sí hay que poner en verdadero, ¿cierto? Este self-conjugate. El índice que tiene es el de gluón, no tiene masa y bueno, el ancho de caimiento lo ponen en 0. Listo, este modelito es muy sencillo, ¿cierto? Porque solamente para la QCD y únicamente tiene, ¿cierto? Una generación de quarks, pero bueno, ustedes pueden encontrar en la página de Fein-Rules el modelo para todo el modelo estándar, ¿no? Incluso para toda la supersimetría, el modelo minimal supersimétrico. Entonces, ustedes pueden coger esos modelos y modificarlos como quieran y hacer las cosas que quieran hacer. Listo, esto es lo primero. Ustedes escriben entonces este modelito y este modelito lo van a tener que llamar luego en matemática para poder producir las reglas de Feynman con Fein-Rules. Entonces lo tienen escrito, simplemente llenar una plantilla y luego lo utilizan. Entonces yo ya lo había dejado escrito aquí, digamos, para no volver a escribirlo. Bueno, y entonces, ¿cómo se usa Fein-Rules? Voy a hacer el script completo de principio a fin para que les quede, digamos, relativamente claro cómo funciona. Y miramos si tienen alguna duda de las cosas que voy haciendo, ¿no? Entonces yo uso Emacs, pero ustedes pueden usar cualquier, ¿cierto? Cualquier programita que quieran hacer para modificar los textos. Pueden usar Pico, Nano. Yo recomiendo siempre trabajar en la terminal, sobre todo porque este tipo de cálculo lo van a tener que hacer en servidores de manera remota y básicamente todo toca hacerlo por terminal. Usualmente uno no puede utilizar interfaces gráficas.
más si tiene un mal internet, ¿sí? Entonces es mejor hacer todo por terminal, todo por terminal. Y entonces yo uso Emacs como editor de texto y vamos a hacer algún ejemplito primero. Pero, a ver, hagámoslo de principio a fin. A ver, no, es una cosa. Però in ningún momento me piden obligatoriamente la lagrangiana. Yo podría tener una teoría que no es lagrangiana y poner... No, aquí toca con el lagrangiano sí o sí. Vabbè, Porque yo escribí el modelo, pero ahorita voy a tener que escribir el lagrangiano. Sí. E se in cambio salto il passo della lagrangiana e le pongo solamente los vertices, No. que non viene dalla lagrangiana. Eso si quiere hacer eso... No puedo ocultar esos vertices. Si quiere hacer eso, tiene que saltarse Fein Rules. Entonces, tiene que ir directamente a Fein Arts y poner los vértices. Sí. Eso lo puede hacer, pero directamente en Fein Arts. Fein Rules es puramente shell, cioè digamos, sí. Entonces, si no tiene la lagrangiana... No... Si no tiene la lagrangiana, él pide la lagrangiana para poder producir las reglas de Feynman, entonces no puede hacer otra cosa. Sí. Una preguntita. No sé cómo funciona la matemática. No sé cómo funciona no sé ni qué punto no sé ni cómo es el tipo de archivo que va a compilar. No, digamos, vamos a hacerlo aquí paso por paso, pero no importa la extensión en realidad. Digamos, no tiene que tener ninguna extensión. Porque lo que voy a hacer es que cojo un archivo de texto y lo convierto en un ejecutable. Y entonces lo hago desde la terminal. Lo único que le voy a pedir a este ejecutable es básicamente que encuentre la ubicación del kernel de Wolfram Engine. Eso es todo. Y usando programación en Bash, no sé, bueno, digamos, Bash es un ejecutable que está en todos los sistemas operativos de Linux, pero también es un lenguaje de programación donde uno básicamente gestiona todos los procesos que hace uno en la terminal. Cualquier función que usted utilice en una terminal es simplemente una función que está definida en el shell de Linux. Para nosotros, la versión de shell es Bash, ¿no? Entonces, en realidad no hay problema con las extensiones, ¿cierto? Ni con la manera en la que se compila el programita, pero vamos viendo paso por paso y se van a dar dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre cuando yo quiero convertir un archivo de texto en un ejecutable? Lo primero que hago es poner una línea que me va a decir exactamente dónde está el núcleo del lenguaje de programación que quiero utilizar. Yo puedo utilizar Wolfram, puedo utilizar Python, puedo utilizar C, puedo utilizar cualquier lenguaje de programación. Lo único que tengo que hacer es llamar el núcleo y convertir un archivo de texto en un ejecutable en ese lenguaje de programación. Si no tengo la interfaz gráfica, ¿sí? Eso es lo que toca hacer. Y toca hacerlo con un protocolo que tiene Bash, que es algo sencillo, simplemente es poner una linecita al inicio, donde básicamente uno pone primero esta convención, que voy a aumentarlo acá. A esto le llaman un shebang y es simplemente un comando sencillo, un numeral y un signo de admiración, que lo que va a hacer literalmente es convertir este archivo de texto en un ejecutable. Eso es lo que va a hacer. Tengo luego que llamar a una función que se llama env, ¿sí? Esta función env, que en los sistemas operativos Linux siempre se encuentra en esta carpeta que estoy poniendo acá, ¿cierto? UCR bin env, siempre está ahí. Entonces no tienen nada más que poner sino esa línea que está ahí. Y después de eso le dan un espacio y ponen el nombre del núcleo del lenguaje de programación que quieren utilizar. Por ejemplo, nosotros queremos utilizar Wolfram. Entonces lo que tienen que poner acá es esto, Wolfram script, así. Y entonces él, con este programita env, lo que hace es buscar ese núcleo y convertir esta hojita en un ejecutable, ¿no? Entonces esto es la manera de evitar tener que usar interfaz gráfica con matemática, ¿no? Descargan Wolfram Engine y hacen un archivo de texto donde en la primera línea tenga esto que les estoy poniendo acá, exactico como está ahí, ¿sí? Ahora, estos programitas que yo voy a hacer también los vamos a dejar ahí en el Classroom para que ustedes los tengan y los modifiquen como quieran y bueno, hagan lo que quieran con eso, ¿no?
Listo. Esto sería lo primero. Bueno, lo otro que tienen que hacer una vez que crearon este archivito es lo siguiente. Usan una función de bash que se llama chmod, ¿no? Que simplemente es para cambiar el modo del archivo que acabo de generar. Por ahora es solo un archivo de lectura, ¿cierto? Un archivo de texto que yo puedo leer. Por eso aparece aquí de color negro, ¿sí? Este archivo de texto. Pero si yo le doy la opción más X a este chmod, convierto cualquier archivo de texto en un ejecutable, ¿sí? Entonces ustedes pueden, de hecho, buscar cualquier función de bash con el comando man. Este es un comando de bash. Y ponen, digamos, el comandito. Por ejemplo, chmod, bueno, si tiene manual instalado. Y esto le va a botar un manual completo de cómo funciona. Son los permisos. Son los permisos que uno le tiene que asignar a los archivos. Sí. Entonces esto le va a botar el manual de cómo funciona este comando. ¿Sí? Si no, cualquier comando que no hayan utilizado en la terminal, pues simplemente van y buscan el manual y miran cuáles son las opciones que tiene ese archivo, ¿no? Me salió. Listo, entonces le damos permiso ejecutable a este archivito, ¿cierto? Y lo siguiente que vamos a hacer entonces ahora es modificarlo un poquito para producir las reglas de Feynman, ¿sí? Ahora yo le puse la extensión WLS, que es la extensión que usualmente le ponen a estos archivos de Wolfram Script, pero de nuevo, como es un ejecutable, en realidad no importa si tiene o no extensión, ¿cierto? Que la manera de ejecutarlo en Linux es simplemente poner / y el nombre del ejecutable y ya, ¿cierto? Entonces, ahorita pues no hay nada, no está ejecutando nada porque no hay nada en el archivo. Pero es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Bueno, se aseguran de que la primera línea no tenga espacios a la derecha y solamente tenga escrito lo que está aquí, de esta manera. Luego cambian de línea y hacen lo siguiente. Es necesario indicar dónde dejaron el archivo feynrules.m, que yo les había mencionado. Y hay que incluirlo en una variable en torno de feynrules. Entonces ustedes escriben lo siguiente. Ponen el signo pesos y ponen este feynrules path y ponen la función set directory, ¿no? Así. Esta función setDirectory sí es una función propia de matemática, que lo que hace es que este archivo de texto se abra ahora desde la ubicación, todo lo que haga uno de aquí en adelante, se ejecute desde la ubicación del paquetico de feynrules, ¿no? Entonces que vaya a esa ubicación y ahora todas las líneas que yo siga poniendo se ejecuten desde esa ubicación, ¿sí? Entonces acá ustedes simplemente buscan dónde tienen feynrules. Yo lo dejé por acá. Es este, ¿no? Y ponen la ubicación de feynrules, pero únicamente la carpeta. Así. Es decir, donde estaba la carpetica que ustedes descargaron y donde se encuentra feynrules.m. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y luego ponen punto y coma para que no salga ningún mensaje adicional, ¿no? Después, para llamar a feynrules, lo hacen de esta manera. Ponen 2 veces el signo menor, ¿cierto? Menor que. Y ponen la palabra feynrules. Y ponen, bueno, este símbolo es en realidad un acento inverso. Pero es un protocolo que está usando varios paquetes de matemática. Feynart, Feyncal también lo utiliza. Es la manera de llamar feynrules en realidad. Entonces, con esto lo único que están haciendo es abrir el paquete feynrules. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ir probando que esto vaya funcionando, simplemente ejecutando el script, ¿no? Entonces, en principio sí está abriendo feynrules. ¿Sí? Después, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de este directorio y vamos a ir al directorio donde está el modelo que yo hice hace un momento, ¿no? El que les estaba mostrando. Entonces, con este reset directory simplemente vuelven al directorio por defecto que estaba inicialmente
y luego van a elegir como directorio el directorio donde se encuentra este archivo que están utilizando, ¿no? Entonces, todo esto son funciones en realidad de matemática. Todas son funciones de matemática. Este directory lo único que hace es dar el directorio donde se encuentra actualmente esta hoja, ¿cierto? O la hoja de cálculo o, bueno, este archivito de texto. Y esto lo único que hace es ubicar a la hoja. Todas las líneas de cálculo van a ser ejecutadas desde ese directorio, eso es todo, ¿no? Listo. Y ahora van a cargar el modelito que habían hecho con este comando, ¿no? Load model. Ponen el nombre del modelo, que era QCD example.fr, ¿no? ¿Listo? Y entonces lo único que estoy haciendo es moverme para la carpeta donde yo había puesto el modelito, que era... ¿dónde lo había dejado? Está aquí, ¿no? Simplemente me estoy moviendo para acá. ¿Dónde había dejado el modelito que estaba antes, no? Pues mira que aquí están los dos archivos, el modelo y este código que estamos haciendo nosotros, están ambos ahí, están en esta carpeta. Lo único que hice fue moverme para allá, pero desde la terminal, ¿sí? Y ahora cargo el modelo que hicimos, ¿sí? Una vez que cargan el modelo, lo que tienen que hacer es escribir el lagrangiano. Y entonces escriben el lagrangiano de la QCD, por ejemplo. Y lo guardan en una variable que la pueden llamar como quieran, ¿no? Pues la llamamos L y escribimos básicamente este lagrangiano. Entonces, ¿cómo es el lagrangiano de la QCD? Ponen el término cinético para el caso del gluón. Entonces, todo esto lo tienen que escribir en el lenguaje de Fein Rules. Por ejemplo, ponen básicamente estos tensores antisimétricos, ¿cierto? El tensor de intensidad de campo, y escriben los índices asociados a esto, ¿no? Entonces, en el caso de Fein Rules, con la variable fs, ¿cierto? Que viene de field strength, van a escribir esos tensores simplemente y van a poner todos los índices necesarios. Ponen G porque el campo es el gluón y ponen los índices de Lorentz, por ejemplo U, B, ¿cierto? Mu, y ponen el índice de color en la representación adjunta, lo llamamos A, ¿no? Lo llamamos A. Lo tienen que escribir 2 veces. No se puede poner al cuadrado, así nomás. Hay que multiplicarlo 2 veces porque aquí se asume que hay una suma en los índices repetidos. Si uno lo pone al cuadrado, el resultado sale mal, no funciona. Entonces toca escribirlo 2 veces, no, de otra manera. Entonces ponen G, ponen U y ponen A de nuevo. ¿Listo? Luego ponen la parte de los quarks. Entonces, bueno, pongámoslo acá en otra línea. Sí, ahí está incluido el tensor métrico, ¿no? No es necesario, aunque uno podría especificarlo también, sí, pero está. Pone el campo del antiquark, entonces se llama así, ¿no? Q-bar, pero estas son las convenciones de Fein Rules, es decir, yo no estoy definiendo nada en realidad, estoy utilizando ya las convenciones de Fein Rules. Este es el lenguaje de Fein Rules. Esta ahí, pues, es simplemente la unidad imaginaria, esto sí es en matemática. Este Q-bar, pues, es el campo del antiquark. Luego ponen la gamma mu. Este punto que está acá es en realidad un producto matricial, ¿no? Entonces, es una función también de matemática, la abreviación de una función que se llama DOT, que es la que se utiliza para hacer productos matriciales. Entonces, aquí no hay que poner el asterisco, sino hay que poner es punto, ¿no? Directamente. Ponen la derivada covariante de una vez, y entonces dentro de esta función está contenida toda la estructura de la derivada covariante. La derivada usual, el campo gauge, ¿cierto? Todas las cosas que aparecen, ya está contenida ahí. Y entonces la derivada covariante actúa sobre el campo del quark, que se llama Q, y tiene, bueno, un índice que es el mismo U que aparece aquí en esta gama, ¿no?
Entonces los índices están contraídos. Este es el término cinético y también incluido el término interacción con el gluón. Pues escrito en este lenguaje queda muy sencillo, ¿no? No tiene nada de raro, y haría falta poner el término de masa, ¿no? El término de masa del quark, y entonces ponen MQ, que es la masa del quark, ponen el índice de sabor, ponen el antiquark y los índices. Bueno, todos estos son los índices que habíamos definido antes, simplemente hay que volverlos a escribir. Así. ¿Listo? Y entonces lo único que hice realmente fue escribir este lagrangiano de la QCD en el lenguaje de Feynman Rules. No hice nada más. Pero es necesario escribirlo. Es decir, no hay manera de que me produzca las reglas de Feynman si no escribo lagrangiano. Es la manera en la que funciona Feynman Rules. ¿Sí? Entonces ustedes escriben el lagrangiano usando las funciones de Feynman Rules, y luego básicamente vamos a hacer lo siguiente para probar que este archivito esté funcionando, ¿cierto? Voy a pedirle que lo imprima. Entonces miremos que imprima el lagrangiano. Hacemos el lagrangiano de la QCD, pues es, hagamos unos cambios de línea acá. De nuevo, pues la función print es una función de matemática que imprime cadenas de caracteres, pero también las variables y todo eso, ¿no? Se vería mejor con la interfaz gráfica, pero bueno, no podemos hacer mucho. Y démosle otro espacio acá. Y entonces, miremos que funciona. El quit simplemente es para cancelar el kernel de matemática que se va a abrir. Entonces, que lo cierre, que no lo deje abierto. Si no pongo el quit al final, mantiene abierto el kernel de matemática, entonces toca cerrarlo. Listo. Lo ejecutamos y miramos qué se obtiene. Abre Feynman Rules y escribe el lagrangiano. Entonces, hasta ahora no ha habido ningún problema. Miren que ahí salen unas variables aleatorias. Esto simplemente es porque matemática considera estas variables como locales y les da un espacio arbitrario de memoria y le pone un nombre arbitrario, ¿no? Pues no es importante en realidad. También tiene que ver con que no tenemos la interfaz gráfica, entonces salen las variables ahí con los nombres aleatorios. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. ¿Qué significa private? ¿Dónde salió? ¿En dónde? La lagrangiano de la QCD es... No, pero no. Todas estas son variables que... son variables suyas. Sí, que simplemente yo no las puedo modificar porque al ser locales, pues no las toco y ya. Digamos, no puedo utilizarlas en un código global, ¿cierto? Quedan como variables locales. Listo. Bueno, vamos entonces de nuevo al programita. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora vamos a generar las reglas de Feynman, ¿cierto? Las vamos a llamar, por ejemplo, vértices de la QED. ¿Y cuál es la función que genera las reglas de Feynman? Se llama simplemente Feynman Rules, ¿no? Digamos, es algo intuitivo. Y a esa Feynman Rules tengo que ponerle como argumento el lagrangiano. ¿Listo? Y de nuevo podemos imprimir para ver qué sale. De esta manera. Y ejecutamos otra vez. Bueno, va a salir algo bien feo. ¿Sí? Porque, digamos, en la terminal, sin interfaz gráfica, vamos a ver algo bien feo, pero tiene una ventaja. Y es que produce un látex. Y entonces puede producir un archivito en PDF donde aparezca en forma de artículo todo esto. O si tienen la licencia de la interfaz gráfica, ahí sí se ve bonito. Sí. Ahorita les muestro cómo se vería con la interfaz gráfica, pero... Si eso se puede pasar a LaTeX, entonces uno puede crear una propia interfaz propia a LaTeX.
Sí podría, pero ya la interfaz está hecha. Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí. Interfaces puede hacer uno las que quiera, pero digamos, evidentemente acá ustedes no reconocen las reglas de Fame. Claro, ¿no? Se ve muy, muy feo, pero hay un comando sencillito que pueden utilizar. Que lo ponen aquí abajito. Bueno, vamos a comentar este print. En matemática pues se comenta así, ¿cierto? Con un paréntesis y un asterisco a ambos lados, ¿no? A ambos lados. Y escribimos el siguiente comando. Entonces ponen write, ¿cómo era? Latex output, así. Y ponen ahora vértices QCD, ¿no? ¿Listo? Y esto debería producir entonces un entorno de látex que me permita ver los vértices. Ahora sí, ¿no? Entonces, miremos que funcione. Bueno, parece que funcionó. Entonces, van aquí y se dan cuenta que donde tenían su archivo les aparece una carpeta que tiene, bueno, el nombre del documento y está en LaTeX, ¿no? Y entonces van acá y se dan cuenta que sale un archivito, este de acá. ¿Recuerdan el nombre que yo puse al inicio del modelo? Era QCD example, ¿no? Pues todo va a salir siempre con ese nombre y ese es el archivo que hay que abrir. Ustedes lo abren con algún cierto lector de LaTeX, por ejemplo TextMaker o bueno, como quieran, y lo compilan rápido. Creo que aquí la compilación rápida era con F1 y esto es lo que produce. Sí. Pues miren que produce algo en formato de artículo. Sí. Y produce, bueno, todas las cosas que yo les he estado diciendo, las pone aquí, ¿no? Las cosas que definí en el modelo, el grupo de simetría, el contenido de materia, todo eso lo va a poner acá. Pero pues lo más importante de todo es que va a poner las reglas de Feynman, ¿sí? Las va a escribir acá en formato de látex, ¿no? Entonces aquí están las reglas de Feynman para la QCD. Bueno, esto cómo se inventó. Las reglas de Feynman para la QCD con, bueno, un quark. Entonces tiene los 3 gluones, los 4, el vértice de 3 gluones, el vértice de 4 gluones y el vértice quark antiquark gluón y las expresiones de estas reglas de Feynman, ¿sí? Hay algunos índices que, bueno, no salen muy bien, pero todo esto se puede modificar más adelante, digamos, no es algo preocupante. Lo importante es que sí se producen bien las reglas. Se producen bien las reglas de Feynman. ¿Listo? Lo último que deberíamos hacer... Ovviamente se hay un factor de simetría lo incluye. Sí, esto tiene incluido todo. Ahí está, sí. Lo último que tendríamos que hacer es enviar estas reglas de Feynman a FeynArts. O sea, que genere el modelo de FeynArts. Porque uno con FeynRules lo único que quiere son las reglas de Feynman, pero eso luego lo quiere utilizar en FeynArts para producir los diagramas de Feynman y sus amplitudes, ¿no? Vamos paso por paso. Y entonces solo me falta exportar estas reglas de Feynman al lenguaje de FeynArts y se hace con una función bien sencilla. Es decir, ya que vimos que esto sí funciona, ustedes de nuevo van al programita que estábamos haciendo y ponen una función más, que es simplemente esta de write FeynArts output. Y acá le tienen que poner el lagrangiano. ¿Listo? Entonces, con esta función, en principio van a producir el modelo que tienen que utilizar en FeynArts, ¿no? Esa es la idea. Ahora, esto produce también modelos para otros paquetes que también funcionan en Python. Pero bueno, yo lo he trabajado siempre en matemática, entonces, de todas formas, en el manual dicen cómo producir modelos para otros generadores de diagramas, ¿no? Porque no solo FeynArts
es el único generador de diagramas de Feynman que hay, sino que hay otros generadores, varios en Python y en C. Bueno, esto también lo produce. Faltaría únicamente esa funcióncita. Lo ejecutan. Y listo. Lo que aparecería es esta otra carpeta. Donde tiene toda la información necesaria para poder usar FeignArts. Entonces tenemos que ir a FeignArts y ver cómo funciona, pero básicamente lo que produce es estas tres cositas que están aquí. Lo que necesitamos son estos dos archivos, porque FeignArts utiliza esos archivos para poder obtener las amplitudes de los diagramas. Un archivo tiene los vértices explícitamente y el otro archivo tiene la estructura de Lorentz de cada uno de los términos, de cada uno de los vértices, ¿no? Eso es lo que tiene básicamente esos dos archivitos. Pero ahorita lo miramos un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, miren que esto es un programa muy, muy sencillo. No fue nada en realidad difícil de hacer. Solamente escriben el lagrangiano y producen los vértices y los exportan a FeignArts, ¿no? Entonces no tiene nada de raro o nada complicado de hacer, ¿no? Si tienen la interfaz de matemática, pues es mucho más intuitivo. Yo, digamos, rápidamente les muestro el mismo archivito, pero usando la interfaz. Aunque uno que tiene unas cositas adicionales. Este que está acá, ¿no? Entonces... yo los vértices ya lo tengo, puedo saltar. Lo que pasa es que los modelos escritos en FeignArts también tienen su nomenclatura y tienen su lenguaje. O sea que se puede saltar FeinRules, pero tiene que saber el lenguaje de FeignArts y escribir bien el modelo. O coger alguno de los modelos ya existentes de FeignArts y modificarlo para poner sus reglas de Feynman y sus vértices. Como se estaba diciendo antes, si yo tengo una teoría no lagrangiana, le toca ir directamente a FeignArts. Algo empiezo directamente con FeignArts. Sí, va directamente. Sabiendo de manera coherente que todo se entienda. Sí. Puede ir directamente a FeignArts. Bueno, este es el mismo programita. Entonces vamos a ir rápidamente. A ejecutarlo, pero es como se vería en la interfaz gráfica si por algún motivo tienen la licencia. O si de alguna forma encontraron una interfaz gráfica. Como es un curso formal, bueno, no puedo hacer promoción de la piratería, pero bueno, si tienen la interfaz gráfica, entonces simplemente ejecutan todo esto como lo habíamos hecho. ¿Cierto? Y las cosas que les debería aparecer pues son básicamente las mismas, pero digamos es más intuitivo con la interfaz gráfica. Por ejemplo, acá se ve, ¿cierto?, cómo es el tensor de intensidad de campo. Y bueno, acá está el lagrangiano que habíamos escrito, ¿sí?, con estas variables internas. Acá está cómo se producen los vértices. El vértice, miren, si uno tiene la interfaz gráfica, pues obviamente el vértice ya sale escrito en este lenguaje. En la interfaz, pues es mucho más intuitivo, ¿no? Directamente salen los vértices acá en la interfaz gráfica. Pero bueno, digamos, tienen la posibilidad de hacerlo también con LaTeX. Bueno, hay un poco más de opciones de esta función Feynman Rules. Uno puede básicamente elegir qué vértices quiere generar con algunas opciones que uno le pone a la función. Entonces, en matemática, tomen en cuenta que siempre las funciones son una palabra clave, siempre empieza con una letra mayúscula. Todo esto son convenciones de matemática. Los argumentos siempre van entre corchetes cuadrados. El argumento principal es el primero y luego separan con una coma y ponen las opciones de la función. Pues todas estas funciones tienen varias opciones, ustedes van poniendo las opciones que quieran. Si quieren ver las opciones que existen, entonces usan el comando options y ponen la función, por ejemplo, ¿cómo era que llamaba? Feynman Rules. Sí. Y miran las opciones que tiene. Todas estas son las posibles opciones
van al manual y miran qué significa cada opción, ¿cierto? Aunque uno a la interfaz uno le puede estar preguntando cómo funciona cada una de estas funciones, simplemente ponen el signo de pregunta y ponen el nombre de la función. Por ejemplo, ¿qué hace la función options? Usted le pueden preguntar y él le da algo así como un manual directo y le da una guía. Toda esta guía está en internet, ¿cierto? De hecho, si ustedes van a la página de Wolfram, en principio, ustedes pueden ir a esta página y buscar cursos online. Pero bueno, ahorita no recuerdo exactamente dónde está, pero está por aquí, ¿no? Esto acá, introducción rápida para programadores, ¿sí? Y entonces lo adecuado sería que uno se leyera rápidamente, pues este manualcito de cómo funciona matemática, en una hora, eso es rápido de leer, y sobre todo viera cómo funcionan dos cosas, las funciones y las funciones puras, que es lo más útil, este concepto, el concepto de función pura, que se utiliza bastante en matemática a la hora de programar, ¿sí? Entonces, más adelante de pronto les explico un poquito cómo funciona, pero digamos todo eso está aquí online para que vean cómo funciona este lenguaje de programación simbólica, ¿no? ¿Listo? Y entonces pueden poner más opciones a las funciones y hacer otras cosas, como por ejemplo, pedirle aquí que únicamente genere las reglas de Feynman con máximo 3 partículas. Y entonces esto evitaría que salga el diagrama, la regla de Feynman para 4 gluones, ¿no? El vértice cuártico no aparecería porque le estoy diciendo que solo quiero vértices con 3 campos, o decirle que únicamente imprima el que tiene 4 campos, ¿cierto? Gluónicos, o decirle explícitamente cuáles son los vértices que quiero que salgan, 3 gluones y 4 gluones, o si no, decir, bueno, ¿cuál es la dimensión de la lagrangiana? Obviamente, si pongo dimensión 3, aquí no me va a salir ninguno de estos operadores ni ninguna regla de Feynman porque todas tienen dimensión 4, ¿no? Todas tienen dimensión 4. Dimensión de masa. Sí, dimensión de masa 4. Sí. Y aquí no se ha hecho ningún procedimiento de regularización dimensional ni se ha cambiado la dimensión de los campos, ¿cierto? Todo en 4 dimensiones. Entonces, la dimensión de cada uno de estos términos de interacción aquí son 4, dimensión de masa. O puedo decir que no esté el quark y entonces que solo salgan los gluones, o bueno, que me imprima solo el vértice que tiene el quark. Entonces uno puede hacer varias cositas, hay muchas funciones en realidad. Pero bueno, dependiendo de lo que uno quiera hacer, uno va a mirar el manual y hace lo que quiera. ¿Listo? Yo conozco identidades de Word que me permiten de relacionar un vértice cúbico con un vértice cuántico. Yo lo puedo decir y él trabaja solamente con un solo tipo de vértice, ¿no? Sí, uno puede poner relaciones entre vértices para que no, digamos, no esté usando. Repitiendo. ¿No? Sí, sí. Gauge adicionales, relaciones que quiera poner, sí. E por ejemplo, gauge non covariantes, lo puedo poner. Y él lo entiende. En principio sí. La gauge axial. Sí. Sí, eso sí lo entiende Fein Rules. Sí. ¿Listo? Bueno, es algo sencillo. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Vabbè, però diciamo, si è una gauge non rara, l'importante è che mi dico, le scrivo la cantiera. Sí. Digamos, uno le va diciendo lo que quiere que genere y no hay problema. Listo. Entonces, simplemente era para mostrarles un poquito aquí la interfaz gráfica. Ese sería el primer paso. Sí. Pues creo que por acá se puede exportar. Hay funciones para hacerlo, export y sí. Digamos, uno va y busca esta función y acá le dicen exactamente qué tiene que hacer en la función para generar pues PDFs y también todo el tipo de archivos que usted puede generar, ¿sí? Entonces, ¿exporta así directamente o va por acá y busca, no?
cómo exportar APF, sí, pero digamos, son opciones que tiene matemática. Pues hay un manual completo en la página de todas las posibles funciones de matemática que uno pueda utilizar y son como 6.000 funciones, entonces, digamos, seguramente si necesitan una función van y la buscan y la encuentran, ¿cierto? Que hay bastantes funciones de todo tipo, sí. Bueno, esto es lo primero que se hace. Luego hay que enviar estos archivitos que habíamos generado para Feinarts, hay que guardarlos en Feinart, ¿no? Pero como ustedes no tienen los links, la idea es la siguiente, tienen que ir al link de FeinCalc en realidad. Sí. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, Pedro Sí. Ignacio pregunta, ¿para Linux es libre y gratuito? ¿Cómo? Dice, ¿para Linux es libre y gratuito? Sí. O sea, lo que es gratuito es Wolfram Engine y FeinRule se puede descargar gratis y todos los paquetes que yo voy a utilizar son gratis todos. O sea, ninguno tiene ninguna licencia, más allá de que si van a utilizar los paquetes, pues tienen que citar las referencias de los autores y ya. Pues no hay nada que no sea gratis. Sí. En cambio, hay una pregunta que Daniel Melo ha hecho a la 14:46, me doy cuenta solamente ahora. Dice, MQ sería como la masa por defecto de la clase. Si por favor, vale, ¿me escuchan? Pues sí, debe estar escuchando. Si por favor, Daniel, puede repetir la pregunta, porque digamos, la has hecho a las 14:46, ahora son las 3:30. Pero no necesita activar su... Porque acá se supone que ya escucha. Si no sale un doble retorno. Daniel. No. Pero de todas formas, los índices... Sí, los índices en la lagrangiana están contraídos, ¿no? Y en FeinRules uno puede pedir que se expandan el lagrangiano en los índices, es decir, que corra los índices para los distintos tipos de quarks, ¿no? Ahí solo obviamente un quark ahí, ¿cierto? Que tenía un índice que corría la generación y entonces iba a recorrer los 3 quarks que yo puse. Okay. Pero eso puede expandir en todos los 3 quarks y poner los términos de masa para cada uno, pero digamos, no es necesario. De masa por defecto. Sí. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, si quieren encontrar el lagrangiano expandido en los índices, pues lo pueden hacer también con las funciones de FeinRules. Bueno, miremos un poquito cómo funciona Feinarts, que es importante, porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, lo que les estaba diciendo es, van a FeinCalc, acá, y descargan FeinCalc. ¿Sí? Es muy fácil de hacer en realidad. Si ya tienen Wolfram Script, lo único que hacen básicamente es poner estos 2 comandos que están acá, en la página de FeinCalc. Estos 2, ponen primero este, yo ya lo tengo instalado, ¿no? Abren Wolfram Script, ponen esto, lo ejecutan, y luego ponen este install FeinCalc, y lo ejecutan y ya. Después se le va a preguntar, ¿quiere instalar FeinArts? ¿Quiere instalar Tarser? ¿Quiere instalar un poco de paquetes que vienen adicionalmente con FeinCalc? Y uno le tiene que decir a todo que sí, ¿cierto? Para que funcione tanto FeinArts y FeinCalc dentro del mismo lenguaje. Porque FeinArts es un programa por aparte que tiene su propio lenguaje, FeinCalc es otro programa con otro lenguaje, pero uno puede hacer que ambos trabajen en el mismo lenguaje si hacen la instalación directamente como dice acá. También es posible hacer una instalación manual que es sencilla, uno simplemente descarga el paquete de FeinCalc, que es una carpetica, la pone donde quiera, ¿cierto? Y descarga FeinArts por otro lado, es otra carpeta. Lo importante es guardar FeinArts dentro de la carpeta FeinCalc y hacer una ejecución ahí, sencilla. Vamos, ahorita les muestro cómo se ejecutarían ambos. La instalación es sencilla, esto se hace de manera automática. Yo les recomiendo instalarlo así, como dice esto, pero me parece que funciona únicamente para matemática 12 en adelante. Es decir, si tienen una versión previa, no va a funcionar, pero en principio con Wolfram Engine
pues pueden hacerlo porque la última versión es 13 punto algo, ¿no? Entonces sí funciona. Yo ya lo probé acá y lo probé en un servidor que tenemos y funciona perfectamente. Entonces esta sería la manera de instalar directamente FeignArts y FeinCalc al mismo tiempo. De todas formas, ustedes si quieren pueden descargar por aparte FeinArts y utilizarlo también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Como está puesta en este dibujito, generan las reglas de Feynman y eso produce un modelito que luego tienen que poner en FeinArts, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a la carpeta de instalación de FeinArts, yo se las muestro acá. No, es sencillo, miren. Vamos a FeinCalc. Hacemos esta versión. Ustedes buscan FeinArts. Aquí está. Y esto va a tener una carpeta que se llama modelos. Y ahí va a tener, bueno, digamos, todos los modelos por defecto que tiene FeinArts, que son varios. Entonces tiene QCD, tiene el modelo electrodébil, tiene todo el modelo estándar, ¿cierto? Con la QCD. Tiene modelo minimal supersimétrico, tiene, bueno, varias teorías efectivas, etcétera. Pero si no la tiene, usa FeinRules y produce el modelo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuáles son los dos archivitos que...? Si digamos, uno quiere cosas más exóticas, te lo construye. Sí. Si no hay manera por FeinRules de, por ejemplo, producir modelos de la Lagrangiana, se lo construye. Sí, y entonces son dos archivos los que debería ir a mirar. Este que se llama .mode, por ejemplo, miremos acá. Que por algún motivo no reconoce la extensión, pero no es un video, ¿no? Es un archivo de texto. Si yo quiero construir la amplitud mediante unitariedad, ¿no? Digamos, sí, si hago Katkowski, ok, puedo utilizar FeinRules. Sí. Pero si lo quiero puramente por unitariedad, y entonces quiere poner solo vértices, tengo que poner objetos que no vienen de la Entonces, digamos, tiene que escribírselos. Me escribo las amplitudes, los bloques de amplitudes que quiero poner. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, otra vez, es similar a lo que hicimos con FeinRules. Hay una plantilla, un archivito que tiene unas variables de entorno de FeinArts y que uno puede modificar como quiera. Entonces tiene que incluir de nuevo el contenido de materia. El lenguaje es muy similar, son muy similares. ¿Sí? El contenido de materia, o sea, los campos que se van a utilizar. Por ejemplo, aquí está el gluón, pero bueno, lo llaman B5, y está el fantasma, ¿cierto? De Faddeev-Popov, que lo llaman U5, y lo mismo, tiene, bueno, ciertas características que hay que especificar para cada campo. Se puede definir cuál va a ser el gauge en el que se va a trabajar, ¿cierto? O dejarlo en un gauge general. ¿Sí? Disculpa, de lo que hiciste hasta ahora, digamos, ¿lo van automáticamente acá? Sí, sí, sí. Digamos, genera estos modelos. Esto que está aquí, que estoy mostrando, es lo que genera FeinRules. Es lo que tú obtuviste, sí. digamos, con... Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Coger esos dos archivitos que se generaron y copiarlos acá. Entonces va uno a la carpeta de modelos de FeinArts y los pone ahí. Y listo. Ya deberían funcionar automáticamente. Uno debería entrar a FeinArts y usarlos y ya. Pero, digamos, un poquito la explicación porque de todas formas, si uno no cuenta con el lagrangiano, tiene que ir a... Sí, ma también se uno cuenta. Por ejemplo, si es una gauge rara, con los vértices de los ghost van a ser diferentes de lo que tiene un archivo suave. Entonces, lo va a construir del comienzo, ¿no? Sí, la cosa es que tiene que escribirlo, mire. Acá está. Por ejemplo, este es el vértice de 4 gluones. ¿Y qué le toca a uno? En el lenguaje de FeinArts escribirlo. Decirle, bueno, C, la función C es para el vértice. Ese es el nombre del vértice. ¿Cuáles son los campos que hay dentro? Bueno, los B5 son los gluones. Digamos, le has dado la lagrangiana al comienzo. Sí, sí, pero si no tiene lagrangiano y usted quiere escribirlo, tiene que ir acá, coger uno de estos modelos y escribirlo directamente. Sí, no, el asunto es de si no lo tiene, era más una observación así, pero sí, en la práctica uno lo tiene. En la práctica, sí, sí, sí. En la práctica para las teorías de todos los días uno lo tiene. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, de todas formas, si le quieren hacer alguna modificación a lo que generaron, por ejemplo, yo solo generé vértices a nivel árbol y no incluí contratérminos, ¿sí o no? Entonces, a veces se necesitan los contratérminos cuando se quiere renormalizar. Por ejemplo, digamos, la gauge que utilizas tú aquí es el usual gauge de Fermi, pero si uno Sí. utiliza la Feynman-Toft, lo tiene también. Sí, él tiene todos los gauge. Pero bueno, el caso es que uno también podría incluir contratérminos adicionales En los contratérminos. en los vértices, ¿cierto? Cuando va a hacer subrenormalización y todo ese tipo de cosas. ¿Y él te lo crea en los contratérminos o lo tienes que... No, o sea, crea expresiones simbólicas para ese contratérmino. El contratérmino se llama delta Z, no sé qué, ¿cierto? Entonces, la constante de renormalización para el campo gluónico, etcétera, ¿cierto? O un contratérmino de masa. Uno le pone expresiones simbólicas, las incluye acá en los vértices. Después usted tiene que ir a decirle cuánto vale ese contratérmino. Sí, pero digamos, Entonces, la repartición de la parte renormalizada más los contratérminos. Eso sí está ahí automático. Láser. Eso sí está ahí automático. Pero uno le tiene que escribir. Eso, sí. Entonces, no, me toca decirle todo porque no va a hacer nada, no va a llegar a... El caso es que, bueno, pone, si quieren modificar los vértices, tienen que ir a este modelito, se llama así, ¿cierto? El que produjimos con Fein Rules, y ustedes pueden ir directamente y modificar estos vértices como quieran, ¿no? Si quieren cambiar, por ejemplo, algún factor de simetría o quieren poner un contratérmino adicional, etcétera, ¿sí? Eso lo pueden hacer directamente, modificar el modelo como quieran. No hay ningún problema, solo que todo esto está en el lenguaje de matemática, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta que hay que aprender un poquito del lenguaje de matemática para hacer esas modificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función index delta, pues no es otra cosa más que una delta de Kronecker, ¿no? Pues la función de matemática para la delta de Kronecker y así, ¿no? Hay otras funciones que sí son propias de Feinarts y de Feincalc, como esta que está aquí, ¿no? FA sum T, que no es otra cosa más que el generador de la simetría de SU3, ¿no? Entonces ustedes pueden ir a ver los manuales y ver todas las funciones que hay y modificar estos archivitos a mano también, aparte de haberlo hecho con Fein Rules, ¿no? Bueno, son dos archivitos que se necesitaban, uno tiene los vértices y otro tiene como la estructura quiral de cada vértice, ¿cierto? No es lo mismo que esté en el modelo electrodébil a que esté en la QCD, ¿sí o no? Entonces, todo eso lo especifica automáticamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se haría un programita en Feinarts? A ver, la última media hora que tenemos. Miramos un ejemplito acá. Pero yo creo que yo traje uno directamente para no perder tanto tiempo. No. Vamos a abrir este. Cerramos aquí. Por ejemplo, este, ¿no? Entonces, esto es la interfaz de matemática para escribir también una hoja ejecutable. También se puede hacer con la interfaz de matemática. Es lo mismo que yo hice con el archivo de texto, pero matemática tiene como una interfaz para hojas de cálculo que son ejecutables. Entonces, él pone automáticamente lo mismo que nosotros habíamos puesto, ¿no? Está aquí automático. Y ustedes pueden ir escribiendo también su ejecutable y correrlo aquí con esta evaluación, ¿no? O acá, ejecutar todo el código. Esto haría lo mismo que hicimos en la terminal del punto slash, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, para no demorarnos tanto volviendo a escribir todo inicio a fin, simplemente les muestro cómo funciona Feinarts rápidamente. ¿Sí? Entonces, lo primero es esta variable entorno, lo único que hace es evitar que me salgan un poco de mensajes que aparece cuando uno ejecuta el programa, ¿cierto? Entonces, es simplemente para eso. Este load add-ons es simplemente para incluir paquetes adicionales con Feincalc. Entonces, yo no solamente voy a abrir Feincalc, sino quiero que abra Feincalc junto con Feinarts para poder trabajar con ambos. Esta es la manera de hacer que ambos programas se puedan utilizar simultáneamente. Entonces, hay que primero llamar a Feinarts de esta manera, asignándole el valor Feinarts a esta variable, y luego llamar a Feincalc igual a como llamaron a Fein Rules.
igualito, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ve muy pequeñito, ¿sí? Así se ve mejor. El resto son simplemente opciones que me va a quitar un poco de mensajes de error o de alertas que aparecen en FeynCalc, entonces no es nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces lo primero es que llaman a... no hay problemitas. A ver. Esperemos que se quedó abierto algún kernel. Ya, no hay problema, listo. Entonces, llaman a FeynArts y a FeynCalc de esta manera. Básicamente lo que necesitan son estas dos líneas. ¿Sí? Y esto hace que no bote ningún mensaje en realidad. Después, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente con FeynArts? Lo primero que hay que hacer con FeynArts es crear las topologías para un diagrama de Feynman. Las topologías simplemente lo que me dice es cuántas líneas externas hay, ¿cierto? En el dibujo, en el diagrama de Feynman, y cómo conecto esas líneas externas. ¿De qué manera las conecto? Lo que nosotros necesitamos en realidad son diagramas conectados y hay varias formas de hacerlo, varias formas de conectarlos. Por ejemplo, uno le puede decir qué tipo de vértices quieren que aparezca asociados a esas líneas externas, cómo los une. Si estamos con una lagrangiana en 4 dimensiones, los vértices... Sí, también, sí, todo eso. Sí. La cosa es, si uno está en 4 dimensiones, los términos de interacción van a incluir solo 3 o 4 campos, ¿no? Y entonces los vértices en realidad van a ser o cúbicos o a lo sumo cuárticos, ¿no? 4 líneas. Entonces uno con esta función... Si uno quiere una lagrangiana renormalizada. Sí. Y entonces, con esta función adyacencias, uno le dice, por ejemplo, quiero que me dibuje un diagrama de Feynman que solo tenga vértices cúbicos. Entonces, para eso es esta función adyacencias, para que solo ponga vértices cúbicos, ¿no? Eso es todo. Con la función create topologies, esta función es de FeynArts directamente. Entonces, uno crea topologías donde primero, el primer argumento es el número de loops que va a poner en el diagrama. Entonces, por ahora, este primer ejemplo pues no tiene loops, va a ser el ejemplo a nivel árbol, que es básicamente el que teníamos acá al inicio, ¿sí? Este que está acá, este diagrama de Feynman, ¿no? Y entonces le decimos que no tenga loops, pero además le decimos que tiene 2 líneas que entran y 2 líneas que salen, y solo admite vértices cúbicos, ¿listo? Entonces, lo ejecutamos, bueno, esto en realidad botaría... Uno le puede decir si la línea externa la quiere un shell o shell, ¿no? Pero más adelante, ¿no? Aquí por ahora solamente está... Solamente diciendo cuántas líneas. Sí. Entonces, esto solo va a ser un dibujito nada más, ¿no? Entonces, ese dibujito se puede pintar. Sí, eso no. O sea, aquí no... No escribe la expresión. No, porque es solo la topología, entonces solo hace un dibujo, es decir, solo une líneas con puntos y ya. ¿Cierto? Eso es todo lo que va a hacer. Lo que significa que todavía no le ha puesto ningún contenido de campo a ninguna línea, ni tampoco le ha puesto las reglas de Feynman a los vértices, nada, no ha hecho nada. No. Entonces, ¿qué tipo de dibujos hace? Bueno, uno puede pintar este dibujito con la función Paint de FeynArts, y si lo que están usando es la terminal, pues se puede exportar a un PDF, ¿no? Pero acá directamente en la interfaz ustedes pueden ver el dibujito. Y entonces lo que sale es esto. Solo las topologías. Todas las maneras posibles de unir, ¿cierto? 2 líneas externas que van en 2 con vértices cúbicos. ¿Sí? Y que los diagramas queden conectados. Eso es lo que hace primero. ¿Sí? Sí. Y yo puedo pedirle además que a cada línea que aparece acá le ponga un numerito. ¿Para qué quiero que le ponga un número? Porque yo puedo, con reglas de selección, decir claramente qué campo quiero que vaya en cada línea. Y eso es útil porque a veces cuando uno hace cálculos a altos órdenes perturbativos, solamente quiere hacer un cálculo a un orden específico, ¿cierto? Y entonces yo necesito seleccionar únicamente los diagramas que necesito y que contribuyen a ese orden perturbativo. Y eso parecería algo trivial, pero cuando el cálculo es enorme, ¿cierto? Cuando se incluyen correcciones a 2 o 3 loops, salen miles de diagramas y entonces después ir a entrar a seleccionar
únicamente los que contribuyen a un orden perturbativo. No es tan sencillo, no es algo que usted va a poder hacer a mano mirando uno por uno los diagramas hasta contar 10.000 diagramas, no. Sí. Si trabajan en teorías que tengan un contenido de materia muy grande, peor aún, como la supersimetría, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar únicamente los diagramas que contribuyen. Y para eso uno le puede asociar números a estos dibujitos con esta opción, ¿cierto? Fill numbers, que es una opción de Paint. ¿Sí? Entonces, con este comando... Son reglas de selección, no a las cuales estamos acostumbrados ya muchos de años. No son las reglas... Son reglas de selección desde el punto de vista, digamos, de los... No, es algo del código. No es el teorema de Wigner-Eckhart, no es... Sí. No son nuestras reglas de selección. Digamos, esto es puramente computacional, no entramos en los... Pero ponemos los punticos, las líneas, ¿sí? Entonces marcamos cada línea con un número. ¿Listo? Bueno, también hay bueno, esto sí solo funciona con la interfaz gráfica, ¿no? Hay la posibilidad de que ustedes modifiquen la forma que tienen los diagramas. Entonces, hay una interfaz en Java que permite modificar los dibujitos. Si en algún punto quieren, pues hacerlos. ¿Por qué no es trivial esto? Porque cualquiera diría, bueno, pero ¿qué importa la forma del dibujo? Porque cuando aumentan los loops, hay diagramas que son planares y otros que no son planares. Y entonces los dibujitos van a salir de forma arbitraria de tal manera que todas las líneas están cruzadas para todos lados, porque pues tampoco es tan óptimo el programa, ¿no? Es difícil dibujar esos dibujitos, por ejemplo, a 4 loops. Imagínense una escalera con 4 loops. Las líneas salen para todas partes y entonces ustedes tienen que coger este dibujo y desenvolverlo y darse cuenta si el diagrama es planar o no planar, ¿cierto? Porque los diagramas no planares presentan muchas dificultades. Entonces, en ese sentido no es trivial esta herramienta para hacer los dibujitos, ¿no? Entonces uno puede pasar bastante tiempo, de hecho, organizando los diagramas para ver cuáles de ellos no son planares. Es un trabajo que hay que hacer, ¿no? No se puede hacer mucho. Bueno, acá estos diagramas son muy sencillos, entonces ustedes los modifican como quiera y bueno, los pintan. ¿Sí? Pues para nosotros sí es necesario visualizar los diagramas de Feynman. Nos toca ver los dibujitos para entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, yo aquí después defino unos campos que voy a excluir, que no quiero que aparezcan como partículas virtuales en el proceso. Entonces no quiero que aparezca ni el X, que es este campo S1. Bueno, tienen que descargar el manual. Aquí lo mismo, en FeignArts, ahí mismo viene el manual. Entonces ustedes van y miran este PDF. Y al final está la nomenclatura de todos los campos para distintos modelos, para el modelo estándar, para la supersimetría. Entonces, acá les dicen, digamos, cómo están clasificados los campos, ¿cierto? Los fermiones, fermión tipo 1, esos son neutrinos. Si ponen el numerito 2, pues son los leptones masivos. 3 sería quark tipo up, 4 quark tipo down, B1 es el fotón, B2 es el bosón Z, B3 el bosón W, S1 el X, S2, S3 los bosones de Goldstone, las U son todos los fantasmas, etcétera, ¿no? Dependiendo de dónde la pone, él reconoce si va a poner la función de onda del propagador. No. Esto es básicamente para poner las funciones de onda de cada uno de los campos. Sí. Entonces son líneas externas. Líneas externas, sí. Pero también se pueden construir propagadores y ponen dos. Si yo tengo una función de Green con estas líneas externas, donde esa función de Green, esas líneas externas son los propagadores, no son las funciones de onda. Entonces, él pone los propagadores con función de onda. No, digamos, con estos campos puede reconocer ambas cosas, o si son funciones de onda o si son propagadores, ¿no? Pero él tiene una estructura aparte para el propagador y una estructura para las funciones de onda. Y eso depende, es en el dibujo en donde yo estoy poniendo los campos, ¿no? Entonces, si lo pongo en la línea... Si estoy calculando una cosa de shell o shell. Sí, pero digamos, si pongo los campos en las líneas externas, él asume que esos campos son on-shell. Sí. Y si lo pongo dentro, en las líneas internas, pues él asume que son partículas virtuales y son off-shell, ¿no?
O sea, de esa manera. Entonces, por defecto de la calcular amplitudes, sí. no funciones de línea. Sí, pero uno después puede especificarle que no, que quiere que la línea interna sea un shell, por ejemplo, para usar las reglas de Katkowski. No, vabbè, ma se yo quiero que las líneas externas sean off-shell, Todo eso se lo puedes te especificar. lo dico, Sí. te lo dico. Pero por defecto lo que aparece es que sean un shell Sean un shell. y que el propagador sea off-shell. Con las internas. Sí. Pero digamos, si no quiero las amplitudes de scattering, que quiero las funciones de Usted tiene que especificárselo. tengo que decirle que la línea externa la pongo off-shell. Sí, tiene que especificarle. Es la manera de decir. Sí, tiene que especificarle todo eso. Bueno, esta tablita me dice entonces cuál es la nomenclatura de los campos y yo aquí simplemente estoy diciéndole... Por decir, las UCE V que aparecen allá son los espinones de Dirac ¿Cuáles? Digamos, la de la tablita, por ejemplo, la F1, etcétera, son los espinones de Dirac de las funciones de onda. Sí. Eso es lo que representa, ¿no? Y tiene pues varios índices asociados, ¿sí? Entonces puedo además especificar para qué partícula es. ¿Sí? Listo. Y entonces quiero que se excluyan en los propagadores estos campos. Básicamente los campos escalares y bueno, el bosón Z. Y lo que quiero es que genere... que de las líneas internas no aparezcan estos campos. Sí. Y entonces, ¿cómo hace uno para insertar los campos a la topología que había dibujado con Create Topologies, ¿no? Entonces, habíamos dibujado con Create Topologies estas topologías y ahora yo le digo con Insert Fields, coja a estas topologías y incluya estos campos, ¿no? Que están aquí. Entonces, por ejemplo, F2 se refiere a los leptones cargados y el otro índice 1 es el índice de sabor, entonces se refiere al electrón. ¿Sí? Menos F2 se refiere a la antipartícula del electrón, entonces el positrón. Y las partículas que salen van a ser muón y antimuón, y entonces el índice de sabor cambia. Sí. Ahora nos estamos olvidando por completo de los quarks del QCT. Sí, no, yo voy a usar ahora otro modelo, el modelo estándar, sí, para reproducir. Sí. Ahorita vamos a reproducir lo que estaba aquí. Sí. Pero digamos, el modelo de QC también está incluido por defecto sí. Digamos, los tres diagramas que has construido con la topología, ahora le tienes que poner los contenidos y algunos van a tener quark y otros van a tener gluones como líneas externas. No, ahorita voy a utilizar el modelo estándar completo y voy a hacer el procesito que estaba ahí. Electrón-positrón que van mono-antimuón. Digamos, si tiene los cruzados, van a tener los gluones. Sí. Pero más adelante pongo también un ejemplo a 2 loop de un propagador en QCD. ¿Sí? Entonces miren que este ejemplo va a usar otro, ¿dónde se especifica el modelo en realidad? Con esta opción, ¿no? Una opción en Insert Fields que dice SM es el nombre del modelo que se produce, el archivito.mod que estaba ahí, ¿no? Entonces el que uno produce con Fein Rules o cualquiera de los otros modelos que están por defecto en Feinarts, pues estoy usando el del modelo estándar que ya tiene todas las reglas completas, no solo la de QCD que provimos nosotros, sino todo el modelo estándar, ¿sí? Y este insertion level es para que ustedes digan que los diagramas de una vez salga explícitamente los campos de cada partícula involucrada directamente. Pues como queremos electrón-positrón que van muón-antimón, quiero que me dibuje el diagrama directamente para esas partículas. No que lo haga por clases diciendo, no, aquí hay leptones que entran y leptones que salen. Eso también se puede hacer, ¿no? 2 leptones que entran y 2 que salen y genere la amplitud. No, aquí en cambio queremos es directamente electrón-positrón, muón-antimón y genere la amplitud, ¿sí? Y además... que has excluido y no te va a aparecer la ZC. Sí, es para no dibujar tantos diagramas, sino que aparezca solo uno directamente. ¿Sí?
Entonces, pues, por ejemplo, el Higgs se acopla también a los fermiones y no quiero que salga el Higgs. Sí, no quiero que salga el Higgs, no quiero que salga el bosón de Goldstone neutron, y quiero que salga el bosón Z, que son los otros que aparecerían en el vértice con los fermiones. Solo quiero que salga el fotón y por eso los excluyo. ¿Sí? Entonces, esto en principio genera el diagrama y uno lo puede de nuevo pintar. Y aparece pues el diagrama de Feynman que uno quiere, al que uno le quiere generar la amplitud. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pues no aparecen bien las nomenclaturas en los... En principio es partícula, antipartícula, ¿no? La pone Sí, bien. él la pone... No tiene que estar pendiente. No. Entonces la línea de tiempo va hacia la derecha y esto tiene la flechita con la conservación de la carga y todo está bien, ¿no? Entonces esta es la partícula, la antipartícula. Sí. Entonces esto ya pone bien las cosas, ¿no? No, esto ya está definido automáticamente aquí porque las antipartículas vienen con el signo menos en el lenguaje de Feynman. Entonces, cuando digo que es una antipartícula, tengo que ponerle el signo menos atrás del campo. Y consecuentemente pone la flechita. Y él reconoce que es la antipartícula y pone el dibujito con la flechita, ¿no? Entonces genera el diagrama de Feynman automáticamente, ¿sí? Lo genera automáticamente. Ahora, miremos otro script porque para generar la amplitud yo no creo que me alcance con tan poco tiempo. 5 minutos. Sí, entonces más bien la próxima vez genero la amplitud con FeynCalc, porque eso lleva como media horita. Y miramos otro script adicional del uso de este Feynarts. Por ejemplo, este. Sí. Salgamos de este kernel. Este es otro ejemplo, nada más. Entonces, de nuevo, llaman FeynCalc y a Feynarts, ¿cierto? No tiene nada raro. Pero ahora, miren que lo que voy a hacer es un diagrama a dos loops, que es una autoenergía. Tiene una línea externa, ¿cierto? Dos líneas externas, una que entra y otra que sale. Y miren, esta opción de Exclude Topologies es para que los diagramas que aparezcan sean todos 1PI. Entonces, esta es la manera de decirle que los diagramas sean 1PI, los diagramas de loop, ¿cierto? Esto quiere decir que estén conectados, que yo corto una línea interna y no se desconecta en dos diagramas separados. Sí, es la manera de decir. Eso es 1PI. Es la manera de decir que sean 1PI. Entonces, miren que los diagramas que van a salir acá son todos 1PI. ¿Sí? Estos son todos los posibles diagramas a dos loop, 1PI de las autoenergías. ¿Sí? De las autoenergías. Si ustedes quitan esta opción, pues en principio generaría los otros, ¿no? Sí. Estos no son diagramas 1PI porque ustedes cortan acá esta línea y lo separan en dos diagramas. Entonces, cualquiera de estos diagramas no son 1PI. Entonces, pero dejémoslo como está. Ahí está bien, sí. Listo. Por cierta razón, voy a excluir todos estos campos porque quiero que únicamente aparezca el quark-top y aparezca los gluones en las líneas internas. Y entonces excluyo todos estos campos que no quiero que aparezcan. Mire que acá lo único que estoy haciendo en realidad es generar una lista con todos estos campos y asociarlo a esta variable que yo definí, ¿no? Para excluirlos. Esa variable después la pongo dentro de una de las opciones de Insert Fields y lo que va a hacer es que no va a incluir esos campos en las líneas internas. Pues como estoy trabajando en el modelo estándar, pues tengo que decirle que no quiero todos estos campos del modelo estándar, solamente quiero el quark-top y quiero el gluón, eso es todo. ¿Listo? Y entonces vuelvo y corro Insert Fields y miren lo que produce. ¿Sí? Va a producir estos diagramas a dos loops. Estos son autoenergías para el gluón. Autoenergías para el gluón, ¿cierto? Es para hacer polarización del vacío, ¿sí?
pero en el sector dominante de la QCD, únicamente con el cuarto. Es posible, digamos, que uno quiera únicamente que aparezca una línea interna del gluón en estos diagramas, que no haya más de una línea gluónica interna. Y entonces existen maneras con las funciones de Feinarts para seleccionar únicamente esos diagramas. Hay varias formas de hacerlo. Yo, digamos, les muestro aquí simplemente una manera de seleccionar esos diagramas. Entonces hay una opción de matemática que se llama Diagram Select, que me permite hacer eso. Pero bueno, todo esto está en el lenguaje de matemática. La cosa es que en matemática uno tiene que leer las funciones siempre de adentro hacia afuera, ir mirando qué hace cada función. Por ejemplo, este loop fields es una función de Feinarts, que lo que hace básicamente es mirar en qué líneas se encuentra este campo que está aquí. El campo B5 es el campo del gluón, ¿no? Y entonces loop fields me va a decir precisamente en qué líneas están esos campos. ¿Sí? Ahora, aquí hay una nomenclatura que es un poco rara, que es la nomenclatura de función pura, pero que se las voy a explicar la próxima vez. Pero lo que está haciendo en realidad esto es básicamente aplicarle esta función loop fields a este campo B5, usando la nomenclatura de una función pura, que más adelante les explico cómo funciona. Después uso una función de matemática, este count, que lo que hace es contar cuántos elementos hay en la lista que produjo loop fields, porque él va a producir una lista. Y entonces con count lo que va a hacer es contar cuántos campos gluónicos hay en total en cada uno de los diagramas que estaba ahí. Entonces si hay 1, 2 o 3, 4, Luego con esta función de matemática que está aquí, memberQ, le voy a pedir que elija únicamente los diagramas que tengan una sola línea gluónica, una sola. ¿Sí? Y entonces esta función es una función lógica que va a botar un valor de falso o verdadero, dependiendo de este patrón o este criterio que yo le pongo acá. Quiero que solamente haya una línea gluónica. Y entonces el primero cuenta cuántas líneas gluónicas hay en cada diagrama y luego selecciona las que tiene solo una. Y eso lo va a hacer sobre estos diagramas que habíamos generado antes, acá, ¿no? Sí. Y entonces esta es una manera de seleccionar esos diagramas, ¿no? Con la función diagram select, pero que sin embargo requiere un poquito de explicación de cómo funcionan las funciones puras, pero la próxima vez lo miramos un poquito más en detalle. Entonces él simplemente va a seleccionar esos diagramas y luego los podemos pintar. Miren que acá eligió únicamente los diagramas de Feynman que tienen una línea gluónica interna. Que bueno, va a ser útil. Digamos, hay un cálculo que les voy a mostrar que estoy haciendo justo ahorita, que son las correcciones a la masa del XA3 loop, pero en el sector de la QCD, donde de hecho necesito que solo haya una línea interna gluónica, por el orden perturbativo al que lo quiero calcular, ¿no? Es Yukawa top a la 4 y la constante de acople fuerte al cuadrado. Y entonces solo puede haber una línea gluónica en esos diagramas de 3 loop. O sea que este criterio es útil para, digamos, seleccionar los diagramas que necesitamos únicamente a ese orden perturbativo. Digamos, más adelante, la próxima vez les muestro cómo funciona ese script. Listo, yo creo que por hoy está bien. Muchísimas gracias. Como siempre. Espero que se haya entendido un poco. Nos brindas informaciones fantásticas. Entonces, ¿hay preguntas? Questions? Comments? Parece que no. Para abrir el Classroom, para abrir